Aquí, listo, ahora sí. Repito entonces. Se denomina una ecuación de estado de gas ideal a cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia. Recordemos de la química básica, que ustedes deben ser expertos en eso por el área de ambiental. Recordemos que la química básica nos presentaba la antigua ecuación de PD igual a nRT, ¿no? Donde P era la presión, B el volumen, N el número de moles, R la relación universal de gases ideales y T es la temperatura absoluta. Lo mismo la presión en presión absoluta. No sé si la recuerde. Vamos a, prefiero creo que irme a un tablero para explicar esto. A kilómetros estamos conectando. Un momento. Estoy creando el tablero aquí en la tablet. Tranquilos, relájense. NTC. ¿Quién lo diría? Listo. Entonces recordemos de la química básica la ecuación básica de gases ideales. PV igual a NRT, donde P es la presión absoluta, V es el volumen, N es el número de moles, R es la constante universal de gases ideales, ¿cómo era? A ver si me acuerdo. No me acuerdo las unidades de la constante de gas ideal, pero bueno. Y la temperatura en grados Kelvin. ¿Cierto? Ahora bien, desde la termodinámica no nos interesa el enfoque del número de moles, porque desde la termodinámica nos interesa es el enfoque de la masa. Como nos interesa el enfoque de la masa, se replantea la ecuación de estado de gas ideal como PV igual a M por R por T, donde nuevamente P es la presión, V es el volumen, M es la masa en kilogramos, no en moles, la masa en kilogramos, R es una constante ideal que como ahora estamos trabajando en función de la masa, es una constante de gas ideal que va a depender específicamente del gas que estemos trabajando. Y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. ¿Cierto? Establecido esto entonces y definida la R como un valor que va a depender de cada gas, en la tabla A2, por favor verifique porque no recuerdo si es la A2 o la A1, creo que es la A2, están tabulados diferentes valores para diferentes gases del valor de R. ¿Me confirman, por favor? ¿Quién lo diría? Que se podría hacer el amor por telepatía. Hola. Sí, profe. Ajá, estoy esperando a alguien que me confirme si es la tabla A2 o la tabla A1. Profe, pero la A2 dice calor específico de gas ideal de varios gases comunes. Entonces, por eso estoy preguntando, confirmen si es la A2 o la A1, que no recuerdo bien.
que sabe a kilómetros estamos viajando. Claro, profe. Y la A1. La A1 es de masa molar, constante de gas y propiedades de punto crítico. Entonces en la A1, la constante de gas ideal, ahí van a encontrar diferentes componentes y van a encontrar tabulado la masa molar y el valor de la constante universal de gases ideales para cada componente. Hay de diferentes valores. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Ahora, lo segundo que hay que tomar en cuenta es que una vez establecida esta relación de presión-volumen igual a masa por R por T, cabe resaltar que la definición de ecuación de gas ideal en realidad nos dice una ecuación que relaciona la presión, el volumen específico, la temperatura y la constante universal de gases universales. En este caso tenemos volumen y masa por separado. Entonces, la verdadera ecuación de estado desde la termodinámica es aquella que nos relaciona el volumen y la masa como una propiedad. Es P por P sobre M igual a R sobre T, donde ¿qué es volumen sobre masa? Densidad. No, densidad es masa sobre volumen. Peso específico. Densidad al Volumen revés. específico. Peso específico no, volumen específico. Donde volumen sobre masa es el volumen de específico. Entonces esta ecuación queda finalmente como presión por volumen específico es igual a R por T. Esa es la verdadera ecuación de gases ideales vista desde la termodinámica. ¿Listo? Hola, hola, hola. Sí, prof. Muy bien. Establecido esto, entonces podemos continuar. Ahora, a partir de esta ecuación de gases ideales se pueden derivar muchas ecuaciones de estados de gas ideal. Por ejemplo, la ley de Boyle-Mariotte, que se realiza a una temperatura constante, y la ley de Charles y Gay-Lussac, que se realiza a una presión constante. Entre otras ecuaciones de gas ideal que ustedes ya han visto desde la química. Y una añadida es la ley de Dalton, que es la ecuación de las presiones parciales. Quiere decir que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases ideales que están contenidos en un componente. Esto que está aquí es básicamente un repaso de la química básica que ustedes ya han visto. ¿Vale? Listo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es el factor de compresibilidad, que es una medida de la desviación de un comportamiento de gas ideal. Como nosotros vivimos en un mundo ideal, en un mundo que en realidad no es un gas ideal, ¿cierto? Hay muy pocos gases, mejor dicho, no hay ningún gas que se rija completamente bajo las normas de la ecuación de los gases ideales. No hay ninguno. Es más aún, a medida de que nos estemos acercando a la campana de saturación, de lo que venimos hablando, para un elemento puro, a medida que nos estemos acercando a la campana de saturación del lado de vapor saturado y acercándonos al punto crítico, va a haber un mayor error con respecto a la ecuación de gas ideal y la realidad. Es decir, la realidad va a distar mucho de lo que en realidad nos está presentando la ecuación de gas ideal. Para hacer esta corrección de la realidad con respecto a lo ideal, aparece un elemento que se llama el factor de compresibilidad. Esta desviación a temperatura y presión especificadas se toma en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor de corrección llamado factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad se calcula, hay dos formas de calcularlo. El factor de compresibilidad es igual a la presión por el volumen específico real
o sea, no el ideal, sino el real, sobre R por T. O el volumen específico real sobre el volumen específico en su condición de gas ideal. Así se calcula entonces el factor de compresibilidad. Anoten esas dos formulillas que les van a servir más adelante. Mientras van anotando, miren esta figura. Esta figura es para un gas cualquiera. Si nos damos cuenta, estas líneas nos van a mencionar el porcentaje de error con respecto a la ecuación de gas ideal. Miren que mientras más nos alejamos de la línea de saturación, menor es el error. Pero mientras más cerca, cada vez aumenta el error. Miren que en esta misma línea el error es de 0% y sobre la línea de saturación es de 1.6%. Pero si aumentamos hasta acercarnos al punto crítico, que es la parte superior de la campana, los errores pueden aumentar hasta el 56.2%. Básicamente la ecuación de gas ideal básica no nos funciona en ese punto. Por eso es necesario utilizar el factor de compresibilidad. Profe, ¿puede repetir su último nombre que no funciona la ecuación? La ecuación de gas ideal no funciona cuando estamos cerca de la campana de saturación y del punto crítico. Mientras más cerca estemos del lado de vapor saturado, más error va a haber. Y si a esto le sumas que más nos acercamos al punto crítico, que es la punta de la campana, aún más error vamos a tener. Mira que aquí en la campana, por ejemplo, a 100 kilopascales, con respecto a lo real, tenemos un error de 1.6%, que es el que nos marca aquí. Con respecto a la campana, aquí arriba, miren que hay un error hasta de 152.7%. O sea, prácticamente un valor que no nos sirve. Y más arriba todavía, de 271%. Son zonas en las que literalmente la ecuación de gas ideal es inútil. Así que para poder realizar esta corrección, sobre todo en estas zonas, se utiliza el factor de compresibilidad. Ahora, a partir de estas ecuaciones, pues se plantea un problema. Listo, todo es muy bonito, todo es muy chévere. Y yo a partir de la ecuación de gas ideal puedo calcular cuánto es el volumen específico ideal. Pero ¿y cómo calculo el volumen específico real? No lo sé. Entonces, ¿cómo voy a utilizar estas relaciones de factor de compresibilidad para poder hallar el volumen específico real? Aquí básicamente estamos presentando dos ecuaciones con dos incógnitas, Z y el volumen específico real. Para poder darle solución a este problema hay que hablar de lo que es la presión reducida y la temperatura reducida. Si bien se sabe, todos los gases tienen propiedades diferentes, aunque se encuentran exactamente a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque son diferentes. Simplemente cada uno tendrá su volumen específico determinado, cada uno tendrá su energía interna determinada, cada uno tendrá sus valores puntuales determinados. Sin embargo, estudios han demostrado que todos los gases se comportan de manera muy parecida en unas condiciones que se llaman temperaturas y presiones reducidas. Las temperaturas y presiones reducidas son temperaturas y presiones que están normalizadas, es decir, que se analizan con respecto a un punto de referencia. El punto de referencia de cada componente es su temperatura y su presión crítica. En la misma tabla A1 también pueden ver las condiciones de temperatura y presión para alcanzar el punto crítico de cada una de estas sustancias. Por ejemplo, alguien que me diga, hay más que debe aparecer, del nitrógeno, ¿cuál es el valor del punto crítico? En esa misma tabla del lado derecho. ¿Cuál, profe? Del nitrógeno.
La temperatura. La temperatura y la presión del punto crítico. 126.2 es la temperatura. Ujú. Y 3.39 la presión. Megapascal. Sí. Y asimismo, en esa misma tabla pueden ver reflejados los valores de diferentes presiones y temperaturas críticas. Ahora, la presión reducida son presiones normalizadas. ¿Qué es normalizadas? Es una relación de la presión actual con respecto, hablando de la presión específicamente, es una relación de la presión actual con respecto a la presión en el punto crítico. Lo mismo con la temperatura reducida, es una relación entre la temperatura actual y la temperatura en el punto crítico. Ambas ecuaciones las podemos ver, opciones de puntero, aquí. Presión reducida es igual a la presión sobre la presión en el punto crítico y la temperatura reducida es igual a la temperatura sobre la temperatura en el punto crítico. Anoten esas ecuaciones. Listo. Entonces, una vez establecido esto, ¿cierto? Podemos hablar de una cosa que se llama el principio de estados correspondientes. Como los gases, la mayoría, mejor dicho, todos los gases se comportan de manera similar a la misma presión y temperatura reducida, se puede decir que el factor Z o el factor de compresibilidad para todos los gases es aproximadamente el mismo a iguales presión y temperaturas reducidas. A esto se le conoce como el principio de estado correspondiente. Para la misma presión y temperatura reducida, todos los gases van a tener aproximadamente el mismo factor de compresión. Anoten eso. Esos son puntos importantes que hay que tener en cuenta. Y para poder establecer un factor de compresibilidad teniendo la presión y la temperatura reducida, se utiliza una tabla que se denomina la carta de compresibilidad generalizada. Esta carta de compresibilidad generalizada la pueden tener dentro de sus tablas. Si no estoy mal, es la figura A15. Váyanse para la tabla en la figura A15. Van a encontrar dos tablas, una A y una B. Que es una tabla similar a esta que estoy mostrando. Dice tablas de propiedades, figuras y diagramas, pero no dice tabla 15, pero sigue la tabla 16. No, figura A15, no tabla A15. Figura. Sí, ahí está. Sí, esa es, pero Aquí está. no, Tabla que no de dice propiedades. A15. Mira, la dice aquí. Figura A15. Carta generalizada de compresibilidad de Nelson. Sí, ahí dice. No había visto. Listo. Esto es lo que ustedes tienen a la mano. Esto que se está presentando aquí en el libro. Entonces voy a mostrarles cómo se usa. Y de aquí vamos a hacer un ejercicio. Bueno. Ustedes la pueden ver más clara dentro de las
dentro del libro que tienen o dentro de las copias que sacaron, porque aquí pues se ve un poco más enredadito. Pero eso es fácil. Supongamos que tenemos un valor de una presión y de una temperatura reducida, ¿cierto? En la parte inferior, en el eje inferior, vamos a obtener o vamos a marcar el valor de la presión reducida que nosotros hemos calculado. Bueno, antes de explicar eso, quiero denotar que hay dos tablas que son la carta generalizada de compresibilidad de Nelson-Oberth. Estas dos tablas representan exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la carta de abajo va para una presión reducida desde 0 hasta 7. Y la carta de arriba es como si hiciéramos un zoom. Y es la carta que va desde 0 hasta 1. Para tener mayor detalle en los valores pequeños que van desde 0 a 1. Pero es exactamente lo mismo. Es como si tuviésemos evaluando el mochito de aquí hasta aquí. De la tabla de abajo. No sé si soy claro. ¿Hola? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo utilizamos la tabla de compresibilidad generalizada? Nos vamos a la tabla ya teniendo la temperatura reducida y la presión reducida. En el eje de las X vamos a tener la presión reducida a la que calculamos. Y si nos damos cuenta, hay unas curvas que van en este sentido, perdón, hay unas curvas que van en este sentido que están marcados con 1, 1.05, 1.10, 1.15, 20, 1.30, 40, 50, 60, 1.80 y 2.0, 2.5 y así sucesivamente. Esos son los valores de la temperatura reducida. ¿Cómo calculamos un factor de compresibilidad? A una presión reducida, cruzamos ese punto con la curva de la temperatura reducida en específico. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos una presión reducida de 2 y una temperatura reducida de 1, donde se cruce el punto 2 con la curva de 1, nos dirigimos horizontalmente y ese es nuestro factor de compresibilidad. Entonces, 2 con 1, la curva de 1 es esta, el factor de compresibilidad debe ser aproximadamente cercano a 0.3, incluso podríamos decir que 0.31. No sé si es claro el funcionamiento de la tabla. No, profe, ¿puede repetirlo? Un momento. Entonces voy a tratar de esquematizarlo con un dibujito aquí. ¿Cómo era que yo hacía dibujo aquí? No, esto es para resaltar. Bueno, no es un dibujo como tal, pero me sirve. Bueno. Vamos a suponer que tenemos una presión reducida de 2.0 y una temperatura reducida de 1.0. La presión reducida de 2.0 se ubica en el eje en donde está el 2.0, ¿cierto? Es claro, ¿no? Vamos a ver si pusiera el punto. Eso, muy bien. ¿Dónde se cruza el 2.0 con la curva de 1.0? Se cruza en este punto. ¿Listo? ¿Y cómo calculamos el factor de compresibilidad? Teniendo en cuenta este punto, nos dirigimos horizontalmente hasta que nos crucemos con el eje vertical, el eje Y. Y donde se cruza eso con el eje Y es aproximadamente nuestro valor del factor de compresibilidad. En este caso es aproximadamente 0.31. ¿Ahora sí quedó claro? Ahora sí, profe. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Un poco necio el que hizo la figurita. Horrible. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un ejercicio.
Por favor, alguien que lea. Uy. Alguien que lea el enunciado. Determina el volumen específico del refrigerante 134A a 1 megapascales, creo, y A 1 50, megapascal, sí. y 50 grados Celsius, con la ecuación de estado de gas ideal y con la carta de compresibilidad generalizada. Ajá. Lo rojo no lo leas, pero lo siguiente sí léelo. Compare los valores obtenidos para el valor real de 0,021796 metros cúbicos sobre kilogramos y determine el error en cada caso. Vale. Entonces el ejercicio que nos está pidiendo. Primero, calcular el volumen específico usando solamente la ecuación de estado de gas ideal. Y luego, calcular el volumen específico calculando la carta de compresibilidad generalizada. Y ambos casos compararlo con los valores del valor real, que es 0.021796. A ver qué tan cerca nos encontramos en cada uno de los casos, ¿cierto? Entonces, primero, vámonos aquí al tablero. Vamos a hacer el primer punto, el punto A. Punto A. Nos dice que tenemos una temperatura de 50 grados Celsius y una presión de 150. No, perdón, dije 150, de 1 megapascal. Listo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a valores de sistema internacional y a valores absolutos. La temperatura, el sistema internacional, el valor absoluto es el Kelvin. ¿Cómo pasamos de Kelvin a grados Celsius? De Celsius a grados Kelvin, perdón. De los son 273, ¿no? 273.15. ¿Cuánto nos da eso? 273.15 más 50. 333, ¿no? 323. 323.15 grados Kelvin. Y la presión en kilopascales es de 1000 kilopascales. Muy bien. Ahora, necesitamos calcular el volumen específico con la ecuación de gas ideal. P por volumen específico es igual a R por T. ¿Qué nos hace falta? El valor de la constante de gas ideal para el refrigerante 134A. Por favor, me dicen el valor en la tabla. ¿El valor de qué? El valor de la constante de gas ideal. $0.08149. 0.08149 unidades. En kilojoule sobre kilogramos por Kelvin. Kilojoule, kilogramos Kelvin. Tal vez algunos no lo encuentren porque no aparece directamente como refrigerante 134A, sino que aparece tetrafluoroetano.
tetrafluoretano y entre paréntesis es que se aparece refrigerante 134A. ¿Cierto? Establecido estos valores, el volumen específico es igual a R por T sobre P, donde R es 0.08149, T es 323.15 y la presión tiene que ir siempre en kilopascales para que los kilos del kilojoule se cancelen con los kilos del kilopascal, los miles y los miles, y poder tener valor del volumen específico en metro cúbico sobre kilogramo. ¿Cuánto nos da eso? ¿26.33? ¿Cuánto? 26.34. 26. No, me parece que es mucho. Profesor, 0.026. 0.0, sí, porque es más cercano al valor que estaba aquí. Ya, sí, no utilicé bien la presión. Sí, profe, 0.026. ¿26 qué? Dame otras dos cifras. 26 33. metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Ya calculamos el volumen específico usando la ecuación de gas ideal. Ahora necesitamos calcular el volumen específico utilizando la carta de compresibilidad. Para poder entrar a la carta de compresibilidad, ¿qué necesitamos? La temperatura. Necesitamos la temperatura y presión, pero reducidas. Entonces, la presión reducida es igual a la presión sobre la presión en el punto crítico. ¿Cuánto es la presión en el punto crítico? Búsquenla en la misma tabla A1. $4.059 megapascal. 4.000. No, 4.059. 4.059 Lo leí. megapascales. Entonces, ¿cuánto nos da la presión reducida? $0.246. 0.246. Muy bien. Ahora calculamos la temperatura reducida. La temperatura reducida es igual a la temperatura sobre la temperatura en el punto crítico. La temperatura, ojo, la temperatura reducida siempre tiene que calcularse con temperaturas absolutas en Kelvin. Es decir, 323.15 Kelvin sobre la temperatura en el punto crítico. ¿Cuánto es la temperatura en el punto crítico? $374.2. 374.2. Toda 0.8635. 0.8635. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestros valores de presión reducida y temperatura reducida. Ahora nos dirigimos entonces a la tabla. Como los valores de presión reducida están entre 0 y 1, utilizamos la tabla de arriba. Porque la presión reducida es de 0.246. O sea, está entre 0 y 1. ¿Cierto?
Ahora, como esto es muy visual, aquí tenemos que hacer aproximaciones. Esas aproximaciones nos van a generar un error, pero es lo que hay que hacer porque si no, la parte visual nos va a jugar un problema. Entonces, la presión reducida nos dio que era 0.246. Eso lo podemos aproximar a 0.25. Si de 0.2 a 0.3 hay 10 barritas, justo en la mitad es 0.25. Entonces 0.2, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí más o menos. Un momento que hay problemas técnicos porque le di muchas veces y puso muchos puntos. Ahora sí. Sería aproximadamente ahí, ¿cierto? Ahora nos cruzamos con la línea de la temperatura reducida de 0.8635. Probablemente nos toque redondear a 0.86. Entonces subimos y nos damos cuenta que no hay una línea de 0.86 sino una línea de 0.85. En este caso, lo que hay que hacer es, habría que hacer una línea imaginaria que se encuentra entre 0.85 y 0.90. Sin embargo, como el valor es muy cercano a 0.85, podemos utilizar la línea de 0.85. No sé si les quedó claro. Replay, profe, no entendí. Vale. Entonces, ¿dónde se cruza esa línea? Justamente ahí, con la de 0.85. Listo. Y ya de aquí nos vamos horizontalmente hasta encontrarnos con el eje Y. ¡Pau! ¿Cuánto nos da el factor de compresibilidad? 0.83. 0.83. Listo. Nos devolvemos al ejercicio. Y de aquí tenemos que Z es igual a 0.83. Y también sabemos que Z es igual a P por el volumen específico sobre R por T. De aquí despejamos el volumen específico. Es igual a Z por R por T sobre P. Se usan exactamente los mismos valores, lo único que cambia es que Z es 0.83. ¿Y cuánto nos da el nuevo volumen específico? Profesor, 0.02184. 0.02184 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien. Ya calculamos ambos volúmenes específicos. Nos queda la última parte que es la parte C, que es la parte de comparar el error. ¿Cómo comparamos el error?
utilizando la ecuación de error absoluto. Recordemos que el error absoluto es igual a el valor real menos el valor teórico sobre el valor real, lo de arriba está en valor absoluto, por 100. Donde el valor real es el valor que nos da el ejercicio de 0.021796 y el valor teórico para el primer punto es lo que nos dio y para el segundo punto es lo que nos dio. Entonces, el error absoluto del punto A, ¿cuánto es? Oye, ¿puedes mostrar el ejercicio para ver el valor real? Claro que sí. (0.21796). Lo de arriba en valor absoluto, siempre tiene que dar positivo. Para el primero da 17.21%. 17.21%. Y para el segundo, error absoluto de B. No sé si lo puse mal, pero me dio que 0.29. Tiene todo el sentido, ¿no ves que están bastante cerca? Aquel es 0.21720 algo y acá 0.2184. ¿0. cuánto? ¿Cuánto era el porcentaje de error? 0.29. 29%. Miren la diferencia. Sin el factor de compresibilidad y con el factor de compresibilidad. No tener el ejercicio y me avisan para continuar. Kilómetros estamos conectando.
A2. Listo, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a ver. Listo, vamos a hacer este ejercicio. ¿Alguien que lo lea, por favor? La presión manométrica de un neumático de automóvil se mide como 210 kilopascales antes de un viaje y 220 kilopascales después del viaje. En una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales, suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados Celsius, determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Vale. Vale. En este caso, tenemos un estado inicial y un estado final, ¿cierto? Entonces, el estado inicial, tenemos una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de 210 kilopascales manométricos. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, ¿cuánto es la presión absoluta real? Vamos a poner esto aquí y a poner esto aquí. No. Jóvenes, estoy preguntando si la presión manométrica de la llanta es de 210 kilopascales y la presión atmosférica es de 95, ¿cuánto es la presión absoluta en la llanta? Ajá, eso es tema del corte pasado. ¿305? 305 kilopascales, correcto. Esta es temperatura 1, presión 1, 305 kilopascales. Y ahora vamos para el estado 2. El estado 2 nos está preguntando por la temperatura y nos dice que la presión 2 es de 220 kilopascales manométricos y 95 de atmósfera. ¿Cuánto es la presión absoluta? 315. 315 kilopascales. Muy bien. Ahora, vamos a plantear las ecuaciones de gases ideales para cada estado. P1 por volumen específico 1 es igual a R por T1. Y para este caso, P2 por volumen específico 2 es igual a R por T2. El ejercicio nos dice que supongamos que el volumen del neumático permanece constante. Bajo esta premisa, volumen específico 1
es igual a R por T1 sobre P1 y volumen específico 2 es igual a R por T2 sobre P2. Al ser volumen específico 1 igual a volumen específico 2, esto es R por T1 sobre P1 igual a R por T2 sobre P2. Como es el mismo gas, que es el aire, R con R se van y nos queda la relación de las temperaturas y las presiones, que T1 sobre P1 es igual a T2 sobre P2. Necesitamos hallar T2. De aquí, T2 es igual a T1 que multiplica a P2 sobre P1. ¿Qué tenemos que hacer con T1? Pasarlo a Kelvin. ¿Cuántos son 25 grados Celsius a grados Kelvin? 298.15. 298.15 Kelvin. ¿Cuánto nos da entonces T2? $307.9. 307.9 Kelvin. Es decir, en Celsius, ¿cuánto nos da eso? $34.75. 34.75 grados Celsius. Listo. Esa es la temperatura final del aire. Para la próxima clase, háganse este ejercicio.
¿Listo? Espere, profe. Listo. Vale. Discúlpenme un momentico. Yo voy a prender las luces de la casa, que ya estoy oscuro y no puedo ver bien el teclado. Un momento, por favor. Listo. He vuelto. Entonces, muchachos, con eso terminamos la temática de sustancias puras. Y ahora, pues, me tocó utilizar unas diapositivas viejas porque al parecer las nuevas se me reemplazaron y no me había dado cuenta. Entonces vamos a empezar con un tema nuevo, que es el análisis de energía para sistemas cerrados. Pero antes de hablar específicamente de los sistemas cerrados, tenemos que hablar de una cosa que se llama el trabajo de frontera móvil, ¿cierto? Vamos a hablar entonces del trabajo de frontera móvil. El trabajo de frontera móvil es una forma de trabajo mecánico que es común en la práctica y es aquella que es relacionada con la expansión o la compresión de un gas, la que se utiliza principalmente en equipos como los motores, porque es la que se desarrolla a través del movimiento de una frontera. Recordemos que entre las definiciones de frontera había una frontera fija y una frontera móvil. La frontera fija es la que no cambiaba su posición y la frontera móvil es la que cambia su posición, pero el sistema permanece igual. Entonces, eso es lo que ocurre en los vehículos. Ocurre una expansión del gas que está contenido dentro de un pistón y ese gas genera un trabajo que es lo que permite el movimiento de los vehículos. Antes de hablar de la parte de energía, tenemos que hablar específicamente de este trabajo y cómo se evalúa este trabajo, ¿cierto? Vamos al tablero.
Y vamos a imaginar, mejor dicho, no, voy a dibujar un pistón o un sistema cilindro-émbolo. Un sistema cilindro-émbolo, recordemos que es un sistema tipo como una jeringa, ¿cierto? Tipo como una jeringa que tiene la capacidad de mantener la presión constante. Esa es la característica de un sistema cilíndrico. Mantener la presión constante, que es lo opuesto a un sistema de cuerpo rígido o un recipiente rígido cuya capacidad es la de mantener el volumen constante. Cilindro émbolo, presión constante, recipiente rígido, volumen constante, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que tenemos un sistema cilindro émbolo, el cual tiene un gas que hace que el émbolo se encuentre en esta posición inicial. En una posición inicial que vamos a denominar S1. Listo. Ahora este mismo émbolo ha empezado un proceso de calentamiento y el gas empieza a expandir a una presión constante. Más o menos quedaría de esta forma. En una posición final, vamos a llamar este un estado inicial 1 y un estado final 2. Y queda en una posición de la superficie inferior S2. Este desplazamiento lo podemos conocer como un cambio de posición, es decir, un diferencial de posición. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Ahora, vámonos, una vez expresado esta situación, vámonos a otro aspecto. Recordemos que es el trabajo desde la física mecánica. ¿A qué es igual el trabajo? ¿Cómo que, profe? A la ¿Cómo? masa por la gravedad. No, eso es el peso. Masa por gravedad es peso. Que es igual el trabajo. Ustedes pueden, de su física mecánica. Fuerza aplicada por distancia recorrida. Es correcto, a una fuerza aplicada por una distancia recorrida. Que al final de cuentas, una distancia recorrida, ¿qué es? Un cambio de posición, ¿no? Podemos decir que un cambio de posición con respecto a este cilindro émbolo sería un ds. Donde ds, recordemos, sería S2 menos S1, que sería el desplazamiento que tuvo nuestro émbolo. Ahora, por otra parte, hablamos de que el émbolo tiene una presión constante, pero una presión puede ser representada como una fuerza. ¿A qué es igual una fuerza representada por una presión? ¿A qué es igual la presión? Fuerza sobre área, ¿no?
Entonces una fuerza que proviene de una presión, ¿a qué es igual? Presión por área. A una presión por un área. En este caso, lo que se está desplazando es el émbolo. Por lo tanto, la presión sobre la que se está ejerciendo, o el área sobre la que se está ejerciendo presión, es esta área del émbolo. Y esta que está acá. ¿Cierto? O sea que esta presión o este trabajo que está aquí lo podemos reescribir como una presión por un área por un cambio en la posición. Y a final de cuentas, un desplazamiento por un área que nos está representando de forma espacial. En el espacio, cuando tenemos un desplazamiento y un área de ese desplazamiento. Básicamente, esto que estamos viendo aquí, voy a hacer una figura. Si esto es lo que se desplazó, y eso tiene un área, esto que está aquí, este espacio que está aquí es un ¿qué? Un si este pistón tiene un volumen, es correcto. Al final, el producto de un desplazamiento por un área es un volumen. Es decir, que el trabajo se puede expresar como la presión por un diferencial de volumen. Que para cuestiones o para situaciones en las que no se tiene definido el volumen, el trabajo es igual a la presión por la integral de un diferencial de volumen. Para casos conocidos, el trabajo se define como la presión por la diferencia de los volúmenes. Si tenemos en cuenta los volúmenes específicos, este trabajo puede ser reescrito como masa por presión por el volumen específico final menos el volumen específico inicial. Y así, señores, es como se calcula el trabajo de frontera móvil. Un cambio de volúmenes específicos por el producto de un cambio de los volúmenes específicos por la presión por la masa contenida dentro del sistema. Este trabajo de frontera será positivo cuando hay una expansión y será negativo cuando hay una compresión. Positivo en la expansión, negativo en la compresión.
¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Va a hacer algún ejercicio con este tema, profesor? ¿Cómo? ¿Cuál qué? ¿Va a desarrollar algún ejercicio? ¿Algún ejemplo? Sí, claro que sí. Es el ejemplo que viene a continuación. Pero antes necesito que copien esto para que lo tengan en cuenta. Bueno. Para la próxima clase ya empezar con los balances de energía para un sistema cerrado. Bueno, yo creo que ya fue tiempo prudente. Vamos a desarrollar un ejercicio. ¿Alguien que lo lea, por favor? Se calienta una ¿Cuál, masa de profe? 5 kilogramos de vapor de agua saturado a 300 kilopascales a presión constante hasta que la temperatura llega a 200 grados centígrados. Calcule el trabajo efectuado por el vapor de agua durante este proceso. Perfecto. Se calienta una masa de 5 kilogramos a 300 kilopascales a presión constante y llega a 200 grados Celsius. Vale. Entonces, vamos a establecer las condiciones de nuestro sistema. Tenemos entonces dos estados, un estado inicial y un estado final, por culpa de un proceso de expansión. Un estado 1 y un estado 2. En el estado 1 nos dice que se calienta una masa de 5 kilogramos. Como es un sistema cerrado, recordemos que la masa es indiferente del estado, porque la masa en los sistemas cerrados no cambia. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Masa de 5 kilogramos. De vapor de agua saturado. Entonces sabemos que el estado 1 es vapor saturado, que se encuentra a una presión inicial de 300 kilopascales. ¿Cierto? Después nos dicen que a presión constante, esto se calentó hasta que alcanzó una temperatura de 200 grados Celsius. Es decir, el estado 2 tiene una presión igual a la presión 1, que es igual a 300 kilopascales, y tiene una temperatura final de 200 grados Celsius. Profe, se le escucha entrecortado. ¿Los demás me escuchan bien? Profe, bastante. Yo pensé que era solamente yo. Pues yo lo escucho entrecortado también. Pero que me parece extraño porque no... ¿Será que tengo problemas con el internet? No se le entiende casi, Hola. profesor. Se escucha entrecortado. Por Voy a- varias veces fue a mis compañeros y muy poquitas veces a usted, pero sí se le escucha bastante entrecortado cuando le pasa. Entonces voy a desconectarme, voy a volver a conectarme a ver si es problema de la llamada, no sé. Ya vi. ¿Me escuchan mejor o peor? La. Mejor. Mejor. Había que antes la de telepatía. Vale, ¿qué fue lo último?
No entiendo que simplemente me conecté y desconecté y ya, no sé. De pronto era un problema en la llamada. ¿Qué fue el último que me entendieron bien? Nada. O sea, del Empieza el ejercicio. ejercicio desde cero. Vale, No vale. empiece lo desde cero. Por eso, bueno, igual tampoco habíamos hecho nada. Simplemente estaba haciendo una explicación. El ejercicio que nos está diciendo que tenemos dos estados, un estado inicial y un estado final debido a un proceso de calentamiento, ¿cierto? Nos dicen Profe, que... disculpe. ¿Sí? Profe, No está no está compartiendo, profe. presentando Esta es la pantalla. Pararán, 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 pararán. Ahora sí. Sí, profe. Perfecto, nuevamente. El proceso nos está diciendo que hay un estado inicial y un estado final debido a un proceso de calentamiento. Nos están diciendo que se calientan 5 kilogramos de vapor de agua saturada. En este caso, se ponen por aparte porque la masa no depende de ninguno de los dos estados. A fin de cuentas, la masa, recordemos que en un sistema cerrado, recordemos que la masa del sistema siempre es constante, ¿cierto? Entonces, por eso dejamos la masa por aparte. Entonces, se calienta 5 kilogramos de agua que se encuentra inicialmente en un estado de vapor saturado. Entonces, el estado 1, vapor saturado. Y 300 kilopascales, por eso la presión 1 es de 300 kilopascales. A presión constante se hace el calentamiento hasta que la temperatura en el estado final sea de 200 grados Celsius, es decir, T2 igual a 200 grados Celsius. Y como se hace a presión constante, la presión 2 es igual a la presión 1 e igual a los mismos 300 kilopascales. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos que definir ahora nuestras propiedades de nuestro estado. Entonces vamos a definir las propiedades. El estado 1 sabemos que es vapor saturado a 300 kilopascales. Entonces el estado está definido, sabemos que es vapor saturado y sabemos que está a 300 kilopascales. Entonces nos vamos a la tabla, buscamos el agua a 300 kilopascales y me dan cuál es el valor de la temperatura. Es la temperatura de saturación, porque estamos en vapor saturado. Es 133.5. 133. Sí, 133.52. Punto 52 grados Celsius. Así. Sí. Perfecto. Y ahora necesitamos el valor del volumen específico. Como es vapor saturado, necesitamos el valor del V sub G. ¿Cuánto es el volumen específico? $0.60582. 0.60 582. 582 metro cúbico sobre kilogramo.
Muy bien, ya hemos definido el estado 1, ahora vamos para el estado 2. Al estado 2 tenemos una presión y una temperatura, pero no sabemos exactamente en qué estado. Solo sabemos que la presión es de 300 kilopascales y es de 200 grados Celsius. Sin embargo, de aquí podemos hacer una inferencia. A 300 kilopascales, en el estado anterior, sabemos que 133.52 es la presión de saturación, ¿cierto? Si la presión a la que estamos está por encima de la presión de saturación, ¿en qué estado nos encontramos? Perdón, si la temperatura a la que estamos está por encima de la temperatura de saturación, ¿en qué estado estamos? Líquido comprimido. No, si la temperatura está por encima de la temperatura de saturación, Vapor ¿en qué? sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Listo. Entonces, sabiendo eso, nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado y buscamos la presión de 300 kilopascales, que debería ser 0.3 megapascales. Por encima. Yo ya no te mal esto. ¿Aló? Estoy esperando todavía.
tenemos que decir el volumen 2, específico 2. Pues sí, eso es lo que estoy esperando. No sé si es 0,716,432. Ajá, pero si no sabes tú, ¿quién sabe? ¿Fuiste a 0.3 megapascales y buscaste los 200? Sí. Ah, entonces sí es. ¿Cuánto es? 0,716,432. 6432 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Solo nos queda aplicar la fórmula de trabajo de frontera. W es igual a la masa por la presión por los cambios en los volúmenes específicos. ¿Cuánto nos da el trabajo de frontera? Sabiendo que la masa es de 5 kilogramos y la presión es de 300 kilopascales. Como la presión está en kilo, esto nos va a dar en, como la presión está en kilopascales, esto nos va a dar en kilojoules. $165.92 kilojoules. 165 Punto 92. Punto 92. .92 kilojoules. Como es positivo, es un proceso de expansión, que se nota porque aumenta la temperatura y aumenta el volumen específico. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Vale. Una vez establecido eso, entonces quiero que ustedes resuelvan este ejercicio. Alguien que lo lea, por favor. Un recipiente rígido contiene aire a 500 kilopascal y 150 grados centígrados. Como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores, la temperatura y la presión dentro del recipiente descienden a 65 grados y 400 kilopascales, respectivamente. Determine el trabajo de frontera hecho durante este proceso. Vale. ¿Quién quiere resolverlo? ¿Quién tiene la respuesta? Regalo 3 puntos al que me dé la respuesta. Pero entonces denos tiempo, profe. Bueno, si necesitan tiempo, no hay problema. Les doy. Tienen 10 minutos, son las y 46. Les doy hasta las y 56. Voy a silenciarme. Mejor no.
Y mientras los escucho ustedes, voy a poner música. Profe, pero esto se hace siguiendo el ejercicio anterior o todo aplicar algo más. Lo pueden hacer como quieran, siguiendo el ejercicio anterior. Pero mira, este ejercicio está supremamente fácil, pero súper fácil. Profe, ¿Sí? intentando resolver ejercicio, creo que no sé hacerlo, pero no nos dan un volumen ni una variación. Y de acuerdo a como usted nos enseñó, el trabajo se calcula a través de la presión multiplicada por la variación del volumen. Entonces, como no tenemos variación del volumen, el volumen se mantuvo constante, puedo decir que no hubo trabajo. ¡Perfecto! Ah. Muy bien, esa es la respuesta que debieron haber dado en el momento que yo hice la pregunta. Estamos en un recipiente rígido. Ahorita, al final me das tu nombre para darte los puntos. Bueno, profe. Estamos en un recipiente rígido. El recipiente rígido, como hablé al comienzo, tiene la cualidad de que mantiene el volumen constante.
Es decir, no hay una expansión de la frontera. Como no hay una expansión de la frontera, no hay trabajo de frontera. Plot twist, no hay trabajo de frontera. Wow. Espectacular. Bueno, este era un ejercicio capcioso. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio de verdad. Listo. Ahora sí, ¿quién lo lee, por favor? Alguien que lo lea. Un dispositivo de cilindro émbolo tiene en un principio 0,07 metros cúbicos de gas de nitrógeno a 130 kilopascales y 180 grados Celsius. A continuación, el nitrógeno se expande hasta alcanzar una temperatura de 250 grados Celsius. Determina el trabajo de la frontera durante este proceso. Vale, muy bien. Y con este ejercicio creo que terminamos la clase del día de hoy. Entonces, ponemos aquí tablero, rin-ran. Nuevamente tenemos dos estados, un estado inicial y un estado final. El estado inicial nos dice que tenemos un volumen, en este caso el volumen sí hace parte del estado porque el volumen sí puede cambiar, lo que no puede cambiar es la masa, es de 0,07 metros cúbicos de gas de nitrógeno que se encuentra a 130 kilopascales, presión inicial, 130 kilopascales y una temperatura inicial de 180 grados Celsius. Luego de esto, el nitrógeno se expande hasta una temperatura de 250 grados Celsius. El estado 2. El estado 2 no nos habla del volumen, pero nos habla que la temperatura 2 es de 250 grados Celsius y la presión 2, al ser un sistema cilindro émbolo, es la misma de 130 kilopascales. ¿Cierto? Necesitamos entonces hallar el trabajo de frontera de este proceso. ¿Cómo calculamos el trabajo de frontera del proceso? Necesitamos hallar el volumen específico de cada uno de los estados. Para calcular el volumen específico, utilizamos la ecuación de estado. Voy a poner esto en grande. La ecuación de estado de gas ideal. P1 por B1 igual a R por T1. Necesitamos el valor de la R para el nitrógeno. $0.2668. 2668 kilojoule sobre kilogramos por Kelvin. Y ahora calculamos el volumen específico. El volumen específico es igual a R por T1 sobre P1. Pero la temperatura la necesitamos pasar a Kelvin. ¿Cuánto es 180 Celsius a Kelvin? Más 273.15. $453.15. 453.15 Kelvin. Teniendo ya la presión, la temperatura y el valor de la R, ¿cuánto nos da el volumen específico inicial?
Creo que me da 0.067 0.067 kilogramos. metros cúbicos sobre kilogramo, no kilogramo. ¿Les da lo mismo a todos? Espere, profe, que yo lo había hecho y me había dado 0,93, pero voy a volver a hacerlo. Ah, no, profe, me equivoqué. 0.93. 0.93 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Así? Pero ¿Ahora a sí? mí me da 1.03. Bueno, entonces... Ajá. Alguien que saque de la disparidad. 0.93 o 1.03. Ajá, alguien más, un tercero que confirme el valor. $0.93. Perfecto. 0.93 metro cúbico sobre kilogramo. Listo, ya tenemos el volumen específico inicial. También necesitamos la masa. Para la masa tenemos el volumen específico inicial y el volumen inicial. Recordemos que volumen específico es igual a volumen sobre masa. Por lo tanto, masa es igual a volumen sobre volumen específico. ¿Cuánto nos da la masa? Si el volumen inicial es de 0.07 metros cúbicos y el volumen específico inicial es de 0.93. $0.075 kilogramos. 0.075 kilogramos. Listo. Muy bien. Ya tenemos la masa. Ahora pasemos al estado 2. Del estado 2 conocemos la presión y la temperatura y necesitamos calcular el volumen específico. Sabemos entonces que, bajo la misma premisa, PV igual a RT, presión 1, volumen 1, T1, volumen específico. Entonces, volumen, este sería 2, perdón, 2, 2 y 2. Volumen específico 2 sería igual a R por T2 sobre P2. Necesitamos la temperatura del estado 2. 250 grados Celsius a Kelvin, ¿cuánto nos da? 523.15 Kelvin. 523.15 Kelvin. Listo. Y teniendo eso, ¿cuánto nos da el volumen específico final? $1.07. 1.07 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Alguien, por favor, que confirme el valor? Sí, señor, a mí también me da igual. Muy bien. Entonces ya tenemos ambos volúmenes específicos. El trabajo es igual a la masa, la presión, que son los 130 kilopascales, por el cambio en el volumen específico. ¿Cuánto da eso? 0.065 por 130 por 1.07 menos 0.93.
$9.7. 9.7 kilojoules. ¿Sí? ¿A todos les da lo mismo? No, mentira. No es eso. $1.365. 1.365 kilojoules. ¿Así? ¿Así? Yo digo que sí, pero no sé. Los Si demás alguno- les da lo mismo, no les da lo mismo. Sí, profe, da lo mismo. Perfecto. Ya hemos calculado entonces el trabajo de frontera. ¿Listo? Y otro más, otra parte u otra tarea es el desarrollo de este ejercicio. Para la próxima clase. Tenemos 2 ejercicios para la próxima clase. ¿Listo? ¿Ya? ¿La tienen? Listo, profe. Consejo con respecto a este ejercicio. Este ejercicio es un poco capcioso y tiene 2 aspectos que hay que tener en cuenta. Cuando el émbolo se encuentra sobre los topes, el sistema funciona como un recipiente rígido. Cuando el émbolo no reposa sobre los topes, el sistema se comporta como un sistema cilindro-émbolo. O sea, en una parte es presión constante, en otra parte ya no será presión constante. Resuélvanlo hasta donde puedan para la próxima clase y si quedan varados en alguna parte, aquí lo terminamos de resolver. ¿Listo? Bueno, profe. Vale. Ok, profe. Con eso entonces terminamos la clase del día de hoy. Vamos a dejar de presentar y a dejar de grabar.